It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Vayamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 4 y este va a ser un poco la idea central del mensaje del día de hoy. Capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, 4. Sí, dice el versículo: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te queremos exaltar, Señor, en medio nuestro, Padre. Señor, pero somos conscientes de nuestra incapacidad, Señor. Somos conscientes de nuestra debilidad. Somos conscientes, Señor, de nuestras limitaciones, Padre. Señor, por eso venimos delante de tu presencia, Señor, humillados, Señor, pidiéndote que nos des la fuerza, la sabiduría, la entereza, Señor, para abrir tu palabra, Señor, y ser moldeados por ella, Señor. Señor, te ruego, Padre, que nos dé la fortaleza, Señor, para andar en tu espíritu, Señor. Padre amado, te ruego que nos des la fuerza, Señor, para dar a conocer al mundo tu gloria, Señor. Señor, y en relación a este pasaje que vamos a estar estudiando en el día de hoy, Señor, te ruego que también nos des la claridad para poder entender, Señor, tu exhortación, Señor, y poder amoldar nuestras vidas conforme a tu palabra, Señor. Señor amado, te damos gracias y te rogamos, Señor, que nos proveas de tu ministración, Señor, en esta mañana. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Santiago 4:4 nos exhorta y empieza con una exhortación muy fuerte. Dice: oh almas adúlteras, ¿no saben acaso que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Sí? Y vuelve a incitar de manera más fuerte: cualquiera pues que se constituye, o cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Quiero que dejen este pasaje en sus cabezas un rato y que en la medida que hacemos un repaso, escuchemos la voz de Santiago diciéndonos: la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. ¿Sí? Si lo leemos de una manera superficial este texto, lo podemos tomar de una manera legalista, ¿sí? Y vamos a estar meditando y resolviendo qué es amistad con el mundo, ¿sí? Porque con una lectura superficial, Santiago podríamos decir: bueno, absténganse de cualquier contacto con el mundo y vayámonos al medio del monte y vivamos como lo interpretaron en algún tiempo los monásticos o como lo interpretaron los cuaqueros, ¿sí? Y no es la intención del texto, sino que la intención del texto es otra, es mostrar el amor de Dios que tiene por su pueblo, ¿sí? Pero quiero que hagamos un repaso breve en algunos conceptos por los cuales venimos atravesando. Dijimos la semana pasada que el propósito del hombre es glorificar a Dios, ¿sí? El propósito del hombre es glorificar a Dios. El hombre fue puesto en el mundo para dar gloria al nombre de Cristo, y es más, todas las cosas fueron creadas para la gloria de Dios. Efesios capítulo 1 hasta el capítulo 2 nos fue enseñando de que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su gracia. Hemos sido redimidos para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí? Dios obró todas las cosas en el mundo para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí? Y la semana pasada vimos y estudiamos
que la gloria de Dios es la manifestación de sus atributos. Cuando uno habla de la gloria de Dios, está hablando de que está dando a conocer los atributos de Dios. La naturaleza da a conocer la gloria de Dios, ¿sí? No de manera completa, ¿sí? La naturaleza no nos mostraba, por ejemplo, el amor, la ira, el juicio de Dios, la santidad de Dios, ¿sí? Había ciertos aspectos, ciertos atributos de Dios que pueden ser dados a conocer por medio de las cosas creadas, de las cuales nos revelan de que hay un Dios al cual hay que adorarle y al cual hay que rendirle culto, al cual hay que rendirle alabanza. Romanos nos dice que los hombres, viendo la gloria de Dios en la naturaleza, resisten esa visión de la gloria de Dios y adoran otras cosas creadas conforme a su pecado, a su propia concupiscencia, conforme a su propia naturaleza caída. Entonces, la gloria de Dios es la manifestación de los atributos de Dios. Y la cruz es justamente el lugar y el momento donde Dios hizo su mayor despliegue, ¿sí? Dios hizo su mayor despliegue de sus atributos en la cruz. Nosotros vemos en la cruz de Cristo al Hijo de Dios siendo crucificado por nuestros pecados. Vemos las promesas hechas al pueblo de Israel, como Isaías 53, donde se nos promete que va a venir un Salvador, un Mesías que iba a redimir a su pueblo, ¿sí? La cruz de Cristo, la cruz, nosotros vemos el amor de Dios. Primera de Juan nos dice, en esto conocemos el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo para que muera por nosotros, para que sea nuestro sustituto. Estoy parafraseando Primera de Juan, ¿sí? El amor de Dios se ve reflejado en eso, en la cruz. La santidad de Dios, el celo por su pueblo, la ira de Dios con respecto al pecado. Los salmos decían que Dios no puede tomar por justo al pecador, ¿sí? Y él, de hecho, dice el Salmo que él tiene su arco tensado contra el impío todos los días y si no se arrepiente está pronto para tirar su flecha, ¿sí? ¿Dónde Dios ejecutó con brazo fuerte esa descarga, esa flecha que impactó sobre el pecador? Sobre Cristo. Nosotros vemos en la cruz justamente la manifestación completa de la revelación de Cristo. Si uno quiere conocer a Dios, quiere conocer sus atributos, basta con mirar la cruz y ahí va a ver su justicia, su amor, su santidad en el perfecto equilibrio. También vimos el peligro de no glorificar a Dios. Romanos capítulo del 1 al 3 nos muestra cómo Dios ejerce un juicio sobre una nación que no quiere glorificar a Dios. Dice, los va entregando. Porque no quisieron glorificar a Dios, Él los entregó a una mente reprobada. Y se entregaron después, dice, a todo tipo de actos inmundos, ¿sí? También hemos considerado de que la iglesia está puesta para dar a conocer los atributos de Dios. Efesios 3, capítulo 10, nos dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Sí, dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia, esto que Dios instituyó, que Cristo dice mi iglesia, que Apocalipsis dice que es la novia y la esposa de Cristo, está puesta por Dios para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Dios pone como institución a la iglesia para dar a conocer sus atributos. Eso es terrible si se ponen a pensar. Los ángeles y los principados y las potestades están aprendiendo de qué es la iglesia por medio de nosotros. Dios está dando a conocer, mejor dicho, Dios está dando a conocer su multiforme sabiduría por medio de la iglesia. Y eso está utilizando como un instrumento para enseñar a los ángeles, a los principados y a las potestades. Dios está dando a conocer su sabiduría por medio de la iglesia. Cuando nos ponemos a pensar en esto, vemos cómo Dios tiene en alto a su iglesia. Él tiene un celo por su iglesia, Él tiene un amor por su iglesia, ¿sí? Está su gloria puesta en juego por medio de la iglesia. Vemos,
También hemos visto que el cristiano está llamado a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, ¿sí? Eso es la iglesia. El cristiano, por medio de que va tomando el carácter de Cristo, da a conocer a Cristo, ¿sí? Vimos esto por medio de la palabra. En la medida que nosotros vamos creciendo conforme a Cristo, los atributos de Cristo van a ser manifiestos en nuestras vidas, y eso es dar a conocer a Cristo, eso es dar a conocer la gloria de Dios. ¿De qué manera el cristiano testifica? Justamente siendo cristiano, siendo una imitación de Cristo, siendo un discípulo de Cristo, siendo alguien que refleja a Cristo. En la medida que vean a Mica, por ejemplo, y digan, bueno, yo conocí a Mica, pero la Mica que conozco ahora es distinta, ella muestra un carácter distinto, muestra y apunta a otra cosa, me apunta a Cristo. La veo a Ana María en cómo se desenvuelve en sus labores, y noto que no es solamente Ana María trabajando, veo que me apunta a Cristo, veo que me está llevando a Cristo. Esto es lo que dice 1 Corintios, cuando nos dice, ya sea que comamos o que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios, ¿sí? Cuando Jesse juega con Samu, nos muestra, nos lleva a pensar en el amor de Cristo, nos tiene que llevar a disparar. Toda nuestra vida muestra a Cristo, ese es el punto. Toda nuestra vida muestra a Cristo. El cristiano es un reflejo de Cristo, ¿sí? Y la iglesia propiamente dicho es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, síganlo con sus vistas. 1 Timoteo 3, capítulo 15. Pablo exhorta a Timoteo y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿sí? Que es la iglesia de ¿quién? Del Dios viviente, ¿sí? Columna y baluarte de la verdad, ¿sí? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dios instituye a su iglesia, la casa de Dios, dice Pablo a Timoteo, iglesia del Dios viviente, de alguien vivo, ¿sí? Dice que está puesta para ser columna y baluarte de la verdad. Dios da a conocer su multiforme sabiduría a los ángeles, a los principados, pero también lo hace por medio de la iglesia, siendo columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Y la iglesia, podemos también hablar del cuerpo de Cristo, ¿sí? Apocalipsis 1.5 nos dice, Apocalipsis 1.5, Juan hace toda la introducción, la salutación, y dice desde el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El cuerpo de Cristo, la iglesia, ha sido ganada y lavada justamente por la sangre de Cristo, ¿sí? Yo quiero que tengan esto en la cabeza y tengan esto presente cuando sigamos meditando en lo que Santiago nos dice con la amistad con el mundo, ¿sí? Fíjense qué tan alto levanta la palabra de Dios a la iglesia, al cristiano, a su cuerpo. Nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nos dice que el cuerpo de Cristo ha sido comprado con sangre. Efesios nos dice, hemos sido redimidos con sangre, ¿sí? El precio de nuestra libertad, dice otro pasaje, no ha sido con plata y oro, cosa que pueda ser perecedero, sino con la sangre de Cristo, ¿sí? Hemos sido comprados, rescatados de nuestra esclavitud del pecado, rescatados del dominio del pecado, por medio de un costo muy alto, la sangre de Cristo, ¿sí? La iglesia está puesta para dar a conocer la gloria de Dios. Es por esto que la iglesia está llamado a una santidad, ¿sí? Y es por esto que Santiago, y ahora lo volvemos a leer, Santiago nos exhorta y dice, les aconsejo que pongan un papelito o algo ahí, porque vamos a ir y venir en Santiago. Dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es un llamado a una santidad. Santiago está diciendo a la iglesia, vean el valor con el cual han sido comprados. Vean el valor de la iglesia, que la iglesia tiene para Cristo, para Dios, y vivan en santidad. ¿Sí? Primera de Juan, tiene la misma idea cuando habla en el versículo 2, versículo 15, nos dice y nos enseña. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La iglesia está llamada a ser santa delante de su Creador, delante de su Señor. Primera de Pedro nos dice en el capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sí? Pedro nos dice, versículo 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? La iglesia está llamada a ser santa. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el propósito de la iglesia, entendemos el porqué de su llamado a la santidad. Imagínense que la columna y baluarte de la verdad sufre de cimientos débiles. ¿Sí? Si lo que Dios instituyó para dar a conocer la multiforme sabiduría de su gracia no está siendo justamente una columna y un baluarte de la verdad, sino que está negociando su santidad con el mundo, ¿cuál sería el testimonio? Miguel Núñez, no me anoté la cita, pero estaba leyendo un libro de él que se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios, cómo restaurar la visión de la gloria de Dios para la iglesia, dice, ¿no? Y él hace un comentario y dice: si la iglesia está puesta como columna y baluarte de la verdad, si la iglesia está puesta para mostrar la gloria de Dios, ¿qué pasa cuando la iglesia negocia estos principios? Bueno, la iglesia empieza a transar, a no dar la verdad, y cuando la verdad no es manifestada, no es dada a conocer, reina la tinieblas. ¿Sí? Las tinieblas son los que dominan, y por ende la iglesia no está dando el reflejo de la gloria de Dios, sino que justamente está haciendo oscuridad. Y en esto es lo que uno ve como una victoria aparente del diablo. ¿Sí? El diablo está teniendo terreno ganado en la iglesia cuando no es columna de la verdad, cuando no hay santidad en la iglesia. ¿Sí? Cuando la iglesia no predica el evangelio y no se sostiene a la verdad de la palabra, tenemos una enseñanza que es distorsionada. ¿Sí? Por ende no hay salvación, por ende no hay crecimiento, por eso no hay alimento sólido. ¿Sí? Pero antes de avanzar quiero
que tengamos algo presente. Santidad no es ausencia de pecado, ¿sí? Cuando hablamos de una iglesia santa, cuando hablamos de andar, como dice Pedro, sed santos como vuestro Padre es santo, no estamos hablando de una ausencia de pecado, ¿sí? No estamos hablando de que nuestra vida va a ser perfecta al 100% y no vamos a tener ningún tipo de pecado, porque estaríamos contradiciendo la verdad de la palabra. Vayamos a Primera de Juan. Y esta es nuestra primera consideración, ¿sí? La santidad no es ausencia de pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 1. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Juan nos dice, si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿sí? Si tenemos comunión con Él y andamos en luz, las evidencias es que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que andamos en Cristo, este es el punto, ¿sí? Es algo que no me voy a cansar de enseñarlo porque es necesario que lo refresquemos una y otra vez. El andar es un peripateos, es un practicar, ¿sí? Buenas. No, Diana, adelante. No hay problema. Con fuerza. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Sí, tranqui. Estamos, Diana, repasando la exhortación de Santiago, capítulo 4, cuando nos enseña en el versículo 4 y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿sí? Y estamos viendo y evaluando el propósito de Dios con su iglesia. La iglesia es llamada a ser columna y baluarte de la verdad, es llamada el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y está puesta justamente para dar a conocer la gloria de Dios. Y esta primera consideración inicial que estábamos haciendo es que la santidad no es ausencia de pecado, ¿sí? Y esto es importante, ¿sí? La santidad no es ausencia de pecado. Si decimos que no vamos a pecar, estamos contradiciendo lo que la palabra enseña, ¿sí? La palabra, como estábamos viendo en Primera de Juan, nos dice que si tenemos comunión con Él, ¿sí? Si decimos que somos cristianos, ese es el punto, ¿sí? Si decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, si decimos que Dios obró en nuestra vida, eso es tener comunión con Él. Eso es lo que Juan nos dice si tenemos comunión, ¿sí? Si tenemos comunión con Él y caminamos, practicamos, ¿sí? El peripateos, de andar continuamente, no un acto eventual, sino una forma de vida, algo que se puede ver a lo largo del tiempo, algo que uno puede mirar en una trayectoria y decir, bueno, de acá a un tiempo se ve la manera de andar de una persona y no está andando conforme a la palabra, ¿sí? Eso es el andar que se refiere Primera de Juan, no un acto eventual, ¿sí? Por eso dice, si tenemos comunión con Él, si somos cristianos, si nos consideramos cristianos, pero andamos en tinieblas, ¿sí? Mentimos. Es la respuesta lógica de Juan. Si decimos que somos
de Cristo, que Cristo nos compró con su sangre, que nos limpió, que nos lavó de todos nuestros pecados, y aún así andamos en pecado y andamos en tinieblas, y manifestamos que estamos andando continuamente en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, es lo que dice Juan, ¿sí? Ahora, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿sí? Si somos parte del cuerpo, si Cristo nos redimió, nos compró con su sangre, como estudiamos en un tiempo Romanos capítulo 6, 7 y 8, cuando podíamos ver que la libertad de Cristo con respecto al pecado, ¿sí? Hemos muerto al pecado, el pecado ya no se enseñorea más de nosotros, dice la palabra, ¿sí? Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en luz, las evidencias que tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora más adelante dice en el versículo primera de Juan, capítulo 1. En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Nos engañamos, ¿sí? Estamos siendo engañados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Es interesante esto, la palabra nos dice, nos muestra de que si decimos que no tenemos pecado, en primer lugar nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros, ¿sí? ¿Por qué Juan dice algo como esto? ¿Sí? Podríamos retomar la enseñanza con respecto al pecado. Hemos visto cómo la palabra nos muestra y nos ilustra cuál es la relación del pecado en todo lo que la palabra enseña con relación al pecado. ¿Sí? Esto de que el pecado es algo universal, ¿sí? Que nos ha traído un problema doblemente grave, ¿sí? Nos ha dado un corazón malo, un corazón de piedra y nos ha puesto bajo la ley de Dios, ¿sí? Nos muestra que estamos en falta ante la ley de Dios. La ley justamente viene para reflejar de que estamos imposibilitados de poder cumplir con todas las ordenanzas de Cristo, ¿sí? Con todas las ordenanzas de la ley de Dios. Juan nos dice que nos engañamos al no considerar el efecto del pecado en nuestras vidas, ¿sí? Nos engañamos si decimos que no tenemos pecado, que podemos ser personas como una tabla rasa en la cual podemos determinarnos a no pecar, ¿sí? O podemos determinarnos a... eso es un error, ¿sí? No se está refiriendo eso a la palabra. Por eso dice que nos engañamos, que la verdad no está en nosotros. Pero el versículo 10 sigue y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Juan al mostrarnos esta relación de si tenemos comunión con Él, si andamos en tinieblas, si andamos en luz, si pecamos, no pecamos? Lo que la palabra nos dice. El propósito de Juan se muestra en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Sí? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El propósito de mostrarnos estas relaciones, que podamos correr a nuestro Padre, a Jesucristo, que podamos correr a nuestro abogado. Esa es la relación del cristiano, ¿sí? Por eso decía al principio que la iglesia está llamada a la santidad, pero la santidad no es ausencia de pecado, ¿sí? Creo que es un mayor reconocimiento de quién es Cristo y cuán grande es nuestra dependencia hacia Él, ¿sí? Porque si decimos que no pecamos, nos engañamos. Si decimos que no tenemos pecado, de hecho, estamos negando la palabra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación de nuestro pecado? ¿Cuál es nuestra urgencia de Cristo? ¿Sí? Bueno, justamente esta. En la medida que nosotros vemos nuestro pecado, tenemos que salir corriendo a nuestro abogado, a nuestro Padre, a nuestro abogado que intercede delante de nuestro Padre, ¿sí? A Jesucristo el justo, ¿sí? Ese es el propósito por el cual Juan escribe esta primera exhortación, ¿sí? Podríamos decirlo de otra manera, Juan escribe para que seamos conscientes de nuestra dependencia de Cristo, ¿sí? Vemos otra relación con respecto a este tema, primera de Juan, sigamos más adelante, capítulo 3, versículo del 1 al 10. ¿Sí? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, nadie se engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, cuando nos muestra Juan y nos dice nuevamente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Santiago, de vuelta a la misma exhortación: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos del mundo no nos estamos refiriendo, y en esto quiero ser claro, cuando la palabra nos enseña no améis al mundo, no significa que no podamos tener amigos no cristianos. ¿Sí? Por favor, no lo tomen de esa manera. Eso es lo que yo les decía con tener un concepto por ahí legalista de lo que significan estos dos pasajes y no entender el propósito del cual Dios nos está llamando por medio de estas dos exhortaciones. ¿Sí? Tampoco significa que podamos disfrutar de las cosas que tenemos en esta vida. ¿Sí? No significa que tenemos que ser personas abnegadas al punto tal de, como les decía, de los cuaqueros o de otros, o de los monásticos que se han ido en medio de la nada al desierto a encerrarse solamente a estudiar la Biblia y nada más. ¿Sí? No es la intención de Juan. ¿Sí? De hecho, Jesús ora por su iglesia. Y vayamos un segundo a Juan capítulo 17. ¿Sí? Juan capítulo 17, versículo 9, Jesús está orando por sus discípulos. ¿Sí? Es una oración hermosísima. Y en el versículo 9 dice Jesús: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en eso. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Sí, más adelante, en el versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Sí? Jesús ora por sus discípulos y dice: Señor, te ruego que no los quites del mundo, ¿sí? Que no los abstraigas del mundo. ¿Sí? Ellos están puestos en el mundo. ¿Con qué propósito? Dar a conocer a Cristo. De vuelta, la iglesia está puesta para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Sería ilógico decir que la iglesia que está puesta para dar a conocer a Dios, para dar a conocer sus atributos, sea quitada del mundo y no tenga ninguna incidencia en el mundo. ¿Sí? Sería un despropósito. Por eso el motivo de un pensamiento
de extraerse o de separarse del mundo de esta manera, quita el propósito por el cual la iglesia ha sido puesta. ¿Sí? La iglesia justamente fue puesta para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Sí? Ahora, si entendemos lo que es la iglesia no es una institución, estamos hablando de los cristianos. ¿Sí? Estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de los redimidos, estamos hablando de aquellas personas que han sido compradas con su sangre, con la sangre de Cristo, y Cristo se va perfeccionando en ellos en la medida que va mostrando cada vez más sus atributos. Entonces, cada uno de nosotros no está llamado a retirarse del mundo, sino justamente a dar a conocer en el mundo la gloria de Cristo. ¿Sí? Esperen que con la actualidad se me puede. Pero hay algo que tanto Juan y Santiago nos muestra y nos enseña, que hay una amistad con el mundo que es enemistad para con Dios. Juan nos dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no conoce a Dios, dicho de otra forma. Cuando hablamos del mundo nos estamos refiriendo a los deseos de los cuales el príncipe de la potestad del aire opera ahora en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Nos dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sí? A esto es lo que se refiere Juan, a esto es lo que se refiere Santiago. ¿Sí? Podríamos definir el mundo como el espacio o el tiempo o el área donde el príncipe de la potestad del aire tiene dominio, tiene control, ¿sí? Donde está influenciando con todos sus... donde él está influenciando, ¿sí? Justamente para que uno satisfaga los deseos de la carne, los deseos de la naturaleza caída. ¿Sí? Es justamente el área donde nuestra naturaleza caída está siendo alimentada. Por eso Juan dice, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿sí? Los deseos de la carne. Se refiere a ese ambiente. ¿Sí? Ahora, tenemos que entender una cosa más. Efesios capítulo 5, ya que estamos acá, versículos 25 al 27. Acuérdense que esta parte Pablo está instruyendo a los creyentes de Efesios y está poniendo una analogía con respecto al matrimonio y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿con qué propósito? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, para lavarla, para presentarla a sí mismo como una iglesia que no tuviera ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos a grandes rasgos en los conceptos que el mundo maneja en cuanto a su egoísmo, su individualidad, cuando se centra, uno puede ver de manera muy clara cuál es el pensamiento reinante de este tiempo. ¿Sí? Es el hombre. Todo gira en torno a él, sus necesidades, sus deseos, su sensación, sus emociones. Y su vista, en estos tres aspectos, podríamos decir que es egoísta, que está centrado en el hombre y que tiene una mente sumamente temporal. ¿Sí? No puede pensar en lo porvenir, piensa en el aquí y en el ahora. En cambio, en contraposición, la palabra nos muestra cuál es el carácter de Dios, cuáles son los conceptos de Dios, y ante una realidad egoísta e individual nos llama justamente a morir. El cristiano es una persona que está llamada a morir. Es una
persona que está llamada a morir por el hermano, a morir a uno mismo, ¿sí? En pro de que la otra persona crezca. Una humildad, a mostrar el carácter de Cristo. En contraposición al pensamiento centrado en el hombre, la palabra nos muestra que el cristiano tiene que estar centrado en Cristo, ese es su pensamiento, ¿sí? Y ante una vista temporal, la vista es eterna. Nuestra mirada es eterna, no buscamos el aquí y ahora, sino que buscamos lo por venir, ¿sí? Ahora, es por esto que Romanos, capítulo 2, 12, un pasaje que ya hemos, me imagino que lo conocen, Romanos 2, 12. Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice a los romanos que tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? Obviamente que en todo el contexto de Romanos, renovar nuestra mente es renovarla conforme a la palabra, ¿sí? Para que nosotros podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, debemos renovar nuestra mente, ¿sí? Es, como decía también en su momento Efesios, quitar nuestra vieja manera de pensar, quitar nuestro viejo ropaje y vestirnos de Cristo, renovar nuestra mente conforme a la palabra, ¿sí? Renovar nuestra mente conforme a qué, en todo este contexto que estamos enseñando. La iglesia está puesta y cuando nosotros vemos el costo de la iglesia, mejor dicho, el lugar que ocupa la iglesia para Dios, ¿sí? La iglesia está puesta como columna y baluarte de la verdad. La iglesia está puesta para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia está puesta para dar a conocer los atributos de Dios, ¿sí? La iglesia es llamada a la santidad, ¿sí? De vuelta, cuando hablo de iglesia hablo de los cristianos, hablo del cuerpo. La iglesia fue comprada con un precio muy alto. La iglesia fue comprada con la sangre de Cristo, ¿sí? Este fue el precio que ha sido pagado por nuestra libertad. Ahora, Romanos nos dice, debemos renovar nuestro entendimiento para no conformarnos a los deseos, para no conformarnos al molde de este siglo. Este sistema, este gobierno, este tiempo, el príncipe de la potestad del aire, tiene moldes que nos quiere hacer conforme a este siglo. Quiere que pensemos conforme a los principios de esta era, ¿sí? Que no pensemos conforme a la palabra. Tiene como los moldes de un ladrillo que uno tira el barro adentro y saca y tiene el ladrillo todo de la misma forma. Ese es el molde, ¿sí? Quiere que seamos todos cortados de la misma medida, que tengamos ese mismo pensamiento, por lo cual somos arrastrados, ¿sí? Por eso Pablo exhorta, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a este molde, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Al considerar nosotros cuál es el llamado de la iglesia, al considerar nosotros cuál es el llamado del cristiano, entendemos y vemos cuál es el costo de nuestra vida, cuál es el propósito por el cual estamos acá, dar a conocer a Dios, ¿sí? Pero déjenme darles un recurso más. Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3. A veces cuando lo leemos lo podemos pasar por alto, ¿sí? Y lo hemos leído hace un rato y nos hemos enfocado en nuestro aspecto del versículo. Pero Juan capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Cuál es las primeras palabras que aparecen? Mirad, mirad. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Pero la primera palabra es mirad.
consideren, aprendan, miren, enfóquense en esto. En cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, la única forma que nosotros tenemos de no ser conformados a este siglo es renovando nuestra mente. ¿De qué manera renovamos nuestra mente? Mirando el amor del Padre, mirando el amor del Padre que nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Esto es lo que el mundo no conoce, esto es lo que el mundo completamente lo tiene pasado por alto. Esto es lo que el mundo no puede aprender. Dicho de otra forma, miren a Cristo, miren cómo el amor del Padre es manifestado en su Hijo. ¿Sí? Versículo 2 sigue, dice, ahora somos llamados hijos de Dios. Y esa es nuestra identidad, somos hijos de Dios. ¿Sí? Versículo 1 nos dice la misma idea. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Somos sus hijos. Nuestro Padre es Dios mismo. Pero la primera palabra nos sigue y nos tiene que seguir resonando. Miren el amor del Padre, miren a Cristo, miren a su Hijo siendo crucificado en amor a su pueblo, en amor a su propia gloria. Miren cómo Cristo establece a su iglesia por medio de su sangre, por medio del derramamiento de su sangre. Miren cómo sus pecados son limpiados por medio de la sangre de Cristo, cómo sus pecados han sido pagados por medio de aquel que ahora murió y resucitó. ¿Sí? Ese es el propósito de la iglesia, que pueda mirar a Cristo. Es la manera en que se mantiene santa. Y de vuelta, la santidad no es ausencia de pecado, pero esta es la esperanza, dice Primera de Juan, con la cual nosotros nos vamos purificando a nosotros mismos. ¿Sí? No somos perfectos, no vamos a ser perfectos hasta que lleguemos a estar cara a cara con nuestro Padre y nuestro cuerpo de pecado y nuestro cuerpo de muerte sea quitado. Aún nosotros cargamos con las consecuencias del pecado. Los otros días pensaba, ¿cuál es la razón por la cual morimos? ¿Por qué morimos? No es el diseño de Dios que nosotros muriéramos. Génesis dice que no era el propósito de Dios que el hombre muriera. ¿Sí? La causa de nuestra muerte es el pecado. ¿Sí? Aún nosotros tenemos los rastros del pecado porque tenemos que morir. Nuestros cuerpos se deterioran y sufren enfermedades justamente a causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. Nosotros aún tenemos que pagar por nuestros pecados porque vamos a morir. En algún momento el pecado nos lleva a la muerte. ¿Sí? Ahora la palabra nos llama a mirar esto una vez más y nos dice, miren el amor del Padre, miren el amor del Hijo, miren el amor del Espíritu Santo en cómo los va santificando, cómo los va transformando conforme a Cristo. Eso es renovar nuestras mentes conforme a la palabra. Por eso Santiago lo dice de una manera tajante. ¿Cómo van a amar al mundo? ¿Cómo van a amar al mundo? No conocen el amor del Padre, diría Juan. Si aman al mundo es porque no conocen el amor del Padre. O almas adúlteras, le dice Santiago. Y tiene una implicancia muy fuerte que les diga adúlteras, ¿sí? Porque les está recordando, Santiago está escrita principalmente para creyentes judíos. Y la exhortación de adúlteras era una exhortación que los profetas utilizaron en el Antiguo Testamento para referirse cómo el pueblo de Israel había vendido su primogenitura más de una vez y se había vendido a las naciones, como una adúltera, como una esposa o como una novia que estaba separada para su Dios, para su rey, era adúltera y se vendía a una nación tras nación tras nación y caía y caía y caía. ¿Sí? Por eso Santiago dice adúlteras. A los judíos que estaban escuchando el mensaje, esta palabra les resonó a todos los mensajes de los profetas en cuanto a mencionar. Y hay un pasaje fuerte, no me acuerdo, Jessy, cuál era, que muestra cómo Dios redime a Oseas, ¿no? ¿Te acordás el pasaje? No, porque no lo anoté. Búscalo tranqui igual. ¿Sí? Por eso Santiago dice...
cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, que tenga una intención, ¿sí? Que quiera ser, no que está desconociendo su posición, sino que tenga una inclinación a ser amigo del mundo, que quiera estar con un pie adentro y con un pie afuera. Ese es el punto. Es enemigo de Dios. Y el versículo 5, que lo dejamos de lado para este propósito, dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hay una diferencia muy grande en el pueblo de Israel y nosotros, y la iglesia. Hay una diferencia enorme entre el pueblo de Israel y nosotros. El pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo morando como nosotros los tenemos hoy en día. ¿Sí? Cristo muere en la cruz justamente para que las promesas de Jeremías y Ezequiel, por ejemplo, sean ahora una realidad concreta para el pueblo de Dios. Cuando dice que Él iba a quitar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne, y Él iba a hacer que nosotros andemos en sus estatutos y amáramos sus leyes. ¿Sí? Lo que decía el Salmo, que la ley de Jehová es más dulce a nuestra boca, como más dulce que la miel. Es ahora una realidad para el pueblo de Dios. ¿Sí? El pueblo de Israel tenía la promesa, pero no podía andar por ella. La ley justamente no los hacía capaces de poder amar la ley, de poder andar en la ley. ¿Sí? Por eso el pueblo de Israel una y otra vez se convertía en una adúltera, ¿sí? Como una novia que estaba separada para su esposo, negociaba su noviazgo, su matrimonio con la primera nación que le ofrecía seguridad, confort, lo que le podía ofrecer cualquier nación, incluso ejércitos para la guerra, y el pueblo de Israel lo transaba, negociaba su primogenitura y se iba en pos de dioses ajenos. Eso fue una realidad en todo el Antiguo Testamento. Ahora el pueblo de Dios, el pueblo que Cristo ha comprado con su propia sangre, el Espíritu Santo está puesto como arras, ¿sí? Como una garantía en nuestras vidas, nos trae las promesas de Cristo. Cristo de hecho ha quitado nuestro corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne, justamente para que nosotros seamos un reflejo de su gloria. Seamos un reflejo, una manifestación viva de lo que Dios quiere de su pueblo. Por eso el versículo 5 nos dice: ¿o ignoran que las Escrituras dicen en vano? ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios es un Dios celoso de su pueblo. No va a dejar que su pueblo ahora se entregue a la idolatría. Él ha comprado con un pacto eterno, con el derramamiento de su Hijo, con el quebrantamiento de su Hijo. Ahora ha comprado a una iglesia para sí. La ha limpiado, la ha purificado y la va a presentar limpia, sin mancha. Por eso Santiago nos exhorta y dice: no puede haber una amistad con el mundo. Si la hay es porque no conocemos el amor del Padre. Si la hay, primera de Juan nos dice: el amor del Padre no está en nosotros. ¿Sí? Por eso, hermanos, pasamos un último versículo, 2 de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 7. ¿Qué es esto? Muy bien. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Y primera de Juan, no hace falta que lo busquen porque ya lo hemos leído. Primera de Juan capítulo 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Sí? Segunda de Corintios 7:1. Así que
Con tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles promesas? ¿A qué promesas se refiere Corintios? Todos los versículos desde el capítulo 3 en adelante, Pablo está haciendo una defensa de su apostolado y también una defensa del Evangelio. Y va mostrando las promesas del Evangelio cumplidas en Cristo. ¿Sí? Podríamos citar, por ejemplo, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Y cierro con esto. Hace un tiempo vimos que Dios nos imputa su santidad. ¿Sí? Delante de Dios, aunque nosotros nosotros delante de Dios ya somos vistos santos. 2 Corintios 5:21 nos dice esto: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros hoy en día, hermanos, delante de Dios, Cristo está intercediendo por nosotros y somos santos. Efesios capítulo 1 en adelante nos dice esa verdad. Somos santos delante de Dios y tenemos, se quiere decir, una verdad posicional en Cristo. En Cristo nosotros somos santos. ¿Sí? Ahora, esta santidad se lleva a la práctica, a un modo de andar en nuestra vida. ¿Sí? Por eso el capítulo 7 nos exhorta y dice: puesto que tenemos estas promesas, ¿sí? Las promesas de las cuales venimos estudiando, de las cuales venimos meditando en ellas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad que tenemos en nuestra posición en Cristo, llevándola a nuestra vida práctica. ¿Sí? Como dice Juan, como estudiábamos al principio, no porque no vayamos a tener más pecado, sino para que pudiéramos correr de manera inmediata a nuestro abogado, a Cristo, que está intercediendo ahora por nosotros delante del Padre. Este es el propósito de la iglesia. El propósito es que nosotros reflejemos la santidad de Dios. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Sí? Ese es el mensaje de hoy. La iglesia está llamada a ser separada. Eso es santidad. Santidad no es ausencia de pecado, sino que es separada, es quitada del medio, quitada, separada, como cuando uno pica la cebolla y separa, ¿sí? de lo que todavía cortó y de lo que no. Eso es separar, ¿sí? Es ese mismo concepto, ¿sí? La iglesia está separada del mundo para dar a conocer la gloria de Dios, para dar a conocer a Cristo, ¿sí? Y cuando digo iglesia no me refiero a una institución, sino que me refiero al cuerpo de Cristo, me refiero a los creyentes, ¿sí? Entonces debemos orar mucho, pero por sobre todas las cosas, si nuestro corazón todavía sigue luchando si nuestro corazón sigue aún sin poder ver de manera clara, como dice Juan, mirad el amor del Padre, en primer lugar, ese debe ser nuestra primera oración, que podamos ver el amor del Padre sobre nuestras vidas. Eso es lo que nos lleva a la santidad. Si no nos mueve el amor del Padre a crecer en santidad, el resto es legalismo, ¿sí? Si el amor del Padre no es lo que nos motiva a andar separados del mundo, es legalismo, es un esfuerzo humano, ¿sí? Es algo que nos vamos a imponer nosotros y no el Padre, y no es el Espíritu Santo que nos va a estar anhelando celosamente. Entonces, en primer lugar, nuestra oración nos debe guiar a que crezcamos en el amor del Padre, que crezcamos en este conocimiento del amor del Padre hacia nuestras vidas, en nuestra posición. Somos hijos de Dios. Entonces, esa debe ser nuestra primera oración. Y la segunda oración es que pudiéramos, por medio de estas promesas, caminar en santidad, como nos dice 2 Corintios capítulo 7. ¿Sí? Oramos. Padre amado, Señor, te
Te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor amado, te ruego que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y por sobre todas las cosas, por medio de la manifestación de tu Hijo en la cruz, Señor, de tu obra en la cruz, Señor, Señor, nos atraigas a ti, Señor. Que pudiéramos ver, como dice Juan, Señor, que pudiéramos mirar, que podamos ver, Señor, tu amor derramado en Cristo, Señor. Que las promesas, Señor, dadas a tu pueblo, Señor, las promesas dadas a tu iglesia, Señor, sean la esperanza, Señor, también de ser hallados en ti, Señor. Sea lo que nos lleve a crecer en santidad, lo que nos lleve a crecer en amor, Señor, hacia tu palabra, Señor. Que nos lleve a separarnos de este mundo, Señor, para reflejar tu gloria, Padre, para reflejar a tu Hijo, Señor. Cristo es digno, Señor, de nuestro esfuerzo, Señor. Cristo es digno de gastar nuestras vidas por Él, Señor. Cristo es digno de mostrarse como algo valioso en este mundo, Señor. Padre, gracias porque esto es lo que vos nos vas mostrando, Señor, por medio de tu palabra. Señor amado, yo te ruego por mis hermanos, Padre, para que por medio de tus promesas, Señor, crezcamos en santidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque también esto es un regalo tuyo, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Your grace from beginning to the end. It's your